Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a la burbuja del español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. ¿Qué vamos a estudiar hoy? Hoy vamos a estudiar detalladamente los relativos. ¿Estáis listos? ¡Empezamos! Vamos a empezar. ¿Qué son los relativos? Seguro que habéis escuchado alguna vez palabras como qué, quién, dónde, cuándo, etc. Bueno, pues estas palabras que ya en algunos vídeos pasados hemos estudiado con una función interrogativa o exclamativa, hoy las vamos a estudiar como relativos. ¿Y qué significa esto? Los relativos son palabras que se refieren a un antecedente ya mencionado, para no repetirlo otra vez, y ponen en relación una oración principal con una subordinada. De relativos tenemos varios tipos. Tenemos algunos que son invariables, como por ejemplo qué, otros que son variables como quién, quiénes, el cual, los cuales. Algunos tienen función de adverbio, otros tienen función de adjetivo, como por ejemplo cuyo, cuya. Pues de todo esto vamos a hablar en el vídeo de hoy. Vamos a ver estos relativos uno por uno y empezamos por qué. ¿Qué? Es el relativo más utilizado y su forma es invariable. ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando el antecedente es una persona, cosa o animal identificada o no. Por ejemplo, la señora que está hablando ahí es mi madre. O el coche que está aparcado al final de la calle es el mío. Este relativo que puede ir precedido por una preposición y un artículo determinado. Por ejemplo, el chico con el que sale mi hermana se llama Luis. Con el que, preposición, artículo relativo. O la casa en la que estoy es muy bonita. A veces el antecedente es evidente o no es necesario volver a mencionarlo. En estos casos podemos usar el relativo que sin antecedente. Pero en estos casos este relativo va precedido necesariamente de artículo determinado. Por ejemplo, el que ha llamado antes era mi primo. Atención, recuerda que como artículos determinados en español también tenemos el neutro lo. Y en este caso lo podemos usar también. ¿Cuándo? Pues cuando el antecedente no se refiere a una persona, objeto o animal de género masculino o femenino, sino que se refiere a una frase, algo que he dicho antes, un concepto, una idea. Por ejemplo, lo que he dicho ahora mismo. Continuamos con otro relativo y en este caso hablamos de quién o quiénes. Como veis, en este caso no es invariable porque tiene singular y plural. Estos pronombres relativos quién o quiénes se usan cuando el antecedente es una persona conocida o ya mencionada. Estos relativos normalmente se utilizan en contextos formales. Por ejemplo, ayer habló por la televisión el presidente, quien dijo que la economía iba muy bien. A veces pueden ir precedidos de una preposición. Por ejemplo, ¿con quién? Y en este caso, el antecedente puede ser identificado o no. Podemos decir, por ejemplo, la persona con quien estuve ayer es muy simpática. Un uso poco frecuente de este pronombre relativo es utilizarlo sin antecedente y con función de sujeto. Normalmente este uso lo encontramos en los refranes. Por cierto, tenemos un montón de clases que hablan sobre refranes. Si te interesa esto, te voy a dejar el link en la descripción. Por ejemplo, podemos decir, quien sepa la respuesta, que levante la mano. En este caso, quien no tiene antecedente y tiene función de sujeto. Como ya hemos dicho, es poco utilizado. Normalmente se suele preferir la construcción artículo determinado más que el que sepa la respuesta, que levante la mano.
Pero bueno, también lo podemos encontrar de esta manera. Vamos a hablar ahora de otro relativo, o mejor dicho, otros relativos que solemos utilizar en contextos formales. El cual, la cual, los cuales, las cuales. Como veis, no son invariables, pues tienen masculino, femenino, singular y plural. Y en este caso, el antecedente es necesariamente explícito, conocido. Puede ser una persona, una cosa o un animal, y se suelen utilizar, como ya hemos dicho, en contextos un poquito más formales. Normalmente suelen ir además precedidos de una preposición, por ejemplo, en vez de el cual, del cual, es decir, preposición de, artículo el y relativo cual. Este es el chico del cual te hablé el otro día. En un contexto un poquito más informal, ¿qué utilizaríamos? Preposición, artículo que. Este es el chico del que te hablé el otro día. A veces van precedidos incluso por una locución preposicional. Por ejemplo, dentro de. Este es el armario dentro del cual guardo toda mi ropa. Y también en este caso, cuando el antecedente se refiere a una frase o a un concepto o a una idea, el artículo que utilizo es el lo neutro. Entonces, por ejemplo, de lo cual. Ahora vamos a hablar de cuyo, cuya, cuyos, cuyas. En este caso, estos relativos tienen función de adjetivo, es decir, se colocan delante del sustantivo. Nos indican una relación de pertenencia o de posesión con el antecedente. Y en este caso, este antecedente siempre tiene que ser explícito. Concuerdan en género y número con el sustantivo al que preceden. Lo mismo que sucede con los adjetivos posesivos. ¿Lo recuerdas? Bueno, en la descripción también te dejo el link para que vayas a ver esa clase y repases un poquito. Bueno, vamos a poner algún ejemplo. Este es un escritor cuyos libros me encantan. Cuyos libros. Se refiere a libros, por eso es masculino plural. Pueden ir precedidos por una preposición. Por ejemplo, el principio del famoso libro de Miguel de Cervantes empieza así. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Sabéis a qué libro me refiero? Muy bien, El Quijote. Bueno, pues como decía, pueden ir precedidos de una preposición, pero nunca de un artículo. Pasamos a ver el relativo donde. En este caso, este relativo donde tiene función de adverbio y se utiliza cuando el antecedente se refiere a un lugar. Digamos que equivale a el lugar en el que o el lugar en el cual, cuando el antecedente es un lugar. Por ejemplo, podemos decir, esta es la escuela donde trabajo. Esta es la escuela en la que trabajo. Esta es la escuela en la cual trabajo. Todo es válido y significa lo mismo. Obviamente tenemos diferentes maneras. De hecho, una construcción frecuente con este relativo es la de el verbo ser, el complemento del lugar y el relativo donde. Por ejemplo, es la escuela donde trabajo. Atención, cuando el antecedente es un lugar, pero sobre todo es un nombre propio del lugar, el único relativo posible es ¿dónde? No puedo decir estoy en España en la que he vivido muchos años. No, España es un nombre propio del lugar. Por eso digo donde he vivido muchos años. Este relativo puede no tener antecedente. Te voy a esperar donde yo quiera. Además, algo muy especial de este relativo es que cuando el verbo que lo acompaña es un verbo de movimiento, podemos utilizar las formas a dónde, todo junto, o a dónde, separado. ¿Y cuál es la diferencia? Si tenemos un antecedente, podemos usar a dónde, todo junto. El país a donde fuimos era fantástico. Si no hay antecedente, podemos usar la forma separada, a dónde.
Voy a ir a donde tú me digas. Y por último, podemos decir de este relativo donde que también se puede usar con una preposición. Por ejemplo, de dónde. Este es el país de donde vengo yo. Pasamos al relativo cuándo. En este caso es invariable, como dónde, y también tiene función de adverbio, y lo utilizamos cuando el antecedente se refiere a un momento en el tiempo. Fue en enero cuando nos conocimos. Seguimos con el relativo cómo, y en este caso también tiene función de adverbio, igual que cuándo o dónde, pero lo utilizo cuando el antecedente se refiere a la manera en la que hago algo. De hecho, equivale un poquito a decir la manera en la que o la manera en la cual, el modo en el que, el modo en el cual. Y normalmente la verdad es que se usa sin antecedente. Voy a hacer esta tarta como me ha dicho mi madre. Continuamos y antes de terminar me gustaría enseñarte algunas expresiones coloquiales que utilizan estos relativos de los que hemos hablado hoy. Por ejemplo, ¿quién más? ¿Quién menos? ¿Quién más? ¿Quién menos? ¿Qué significa esto? Esta expresión coloquial significa todos, sin excepción. Cuando tú dices, en esta casa, ¿quién más? ¿Quién menos? Al final todo el mundo ayuda. Otra expresión que usa el relativo quién es no ser quién para algo. Tú no eres quién para hablarme de esa manera. ¿Qué significa? Cuando tú utilizas esta expresión es para decir que alguien no es apto para hacer algo. Ese hombre no es quien para decirme eso. Bueno, esto es todo por hoy. Hemos terminado ahora sí de hablar de todos los relativos. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quiénes? El cual, la cual, los cuales, las cuales, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, dónde, cuándo y cómo. Espero que haya quedado todo bien claro. Por cierto, antes de irnos me gustaría recordarte que en la página web de la Burbuja del Español puedes reservar clases tanto individuales como grupales y sobre todo lo más importante es que podemos ayudarte con tu examen de certificación SIELE. O sea, que si decides sacarte esta certificación y necesitas ayuda para la preparación o para la inscripción, no sabes cómo hacerlo, no te preocupes. Aquí te dejo en la descripción el link con toda la información, porque nosotros te podemos ayudar. Ahora sí que hemos terminado. Nos vemos en la próxima clase de la Burbuja del Español. ¡Hasta pronto!